creen en milagros? ¿Cuántos han visto un milagro? ¿Alguien ha visto un milagro alguna vez? ¿Sí? Ok, la gran mayoría puede decir de que han visto, han experimentado un milagro. Pero ¿qué tal si cambiamos un poquito la pregunta y te la formulo así? ¿Qué milagro estás esperando que suceda ahora? ¿Podemos pensar en un momento? Esto va a ser importantísimo para nuestra conversación del día de hoy. ¿Qué es aquello que quizá escapa a nuestras manos, sobre el cual no tenemos control y quisiéramos que suceda? Un milagro. ¿Por qué para nosotros se nos hace difícil, uno, entender los milagros y por lo tanto experimentar milagros? Somos personas muy lógicas. Tim Keller dijo esto en referencia a los milagros. Nosotros, la gente moderna, pensamos en milagros como, esto es interesante, la suspensión del orden natural. Pero Jesús quiso que fueran al contrario, la restauración de lo que era el orden natural. Nosotros pensamos en milagros como que una intervención que escapa a lo que conocemos. Es algo que no nos es familiar. Pero la realidad es que antes de la caída, antes del pecado, lo sobrenatural era cosa de todos los días. Lo sobrenatural, y entiéndeme esto bien, lo sobrenatural, lo magnífico, lo grandioso, lo imposible, era cosa de todos los días. Pero es para ti y para mí, debido a nuestra limitada mentalidad, nuestro limitado pensamiento, que se nos hace difícil ver milagros, experimentar milagros, creer en milagros. Lo decimos muchas veces de la boca para afuera, pero muy dentro de nosotros ya hemos tirado la toalla. Creemos que algo no va a cambiar y siempre será de esta manera. Decimos que creemos en milagros, pero muy en el fondo ya hemos perdido la fe. El inicio de esta serie, que es previa a Semana Santa, tiene el propósito de fortalecer tu fe. Abramos la palabra de Dios al Evangelio de Juan, capítulo 11, en el verso 1. Estaba entonces enfermo uno que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Lázaro, de Betania, de la aldea de María y Marta, su hermana. Enviaron pues las hermanas de Lázaro para decir a Jesús, ¿quién estaba enfermo? Pregunto otra vez. Lázaro. Sus hermanas Marta y María enviaron a decirle a Jesús lo siguiente: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyendo a Jesús esto, dijo, y esto es para ti, esta enfermedad no es, y todos juntos decimos, sino, ¿para qué cosa? Para gloria de Dios. Otra vez, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Marta, sé que estás preocupada, pero quiero que sepas algo. No va a suceder lo que tú temes. Sé que la cosa está complicada. Sé que la situación está muy enredada. Y Jesús se acerca y le dice en amor, quiero que sepas algo, que el fin de esta situación no es desgracia, al contrario, es gloria. Y el Señor te dice el día de hoy a ti, escúchame bien, que tu situación no es desgracia, tiene el potencial de gloria. Tiene el potencial de gloria. Digo potencial, porque necesitamos abordar en nuestras vidas esta situación de la manera como se aborda en la palabra de Dios. Verso 5. Y amaba, efectivamente, Jesús, ¿a quién amaba? A Marta, ¿a quién más? A su hermana María
¿Y a quién más? Y a Lázaro. Entonces podríamos decir que Jesús tenía una familia especial, preferente, a la que quería bastante. Eso lo entendemos. Entonces nos imaginamos que debido al amor que él sentía por esta familia querida, él iba a dejar todo lo que tenía planificado en su tour, en su gira, e inmediatamente iba a chapar su helicóptero e iba a viajar hasta Betania para encontrarse con Marta, María y con Lázaro. Porque los amaba, ¿verdad? Verso 6, seguidito. Cuando oyó Jesús, partió inmediatamente a su encuentro. ¿Qué dice la palabra de Dios? Se quedó 2 días más. Y es aquí donde encuentro mi primera gran pregunta. ¿Por qué Dios? Sabiendo de la urgencia y sabiendo no solo de la urgencia, sabiendo del amor que tienes a Lázaro, sabiendo de que tú me amas a mí, ¿por qué te demoras? ¿Por qué aplazas tu intervención? ¿Por qué no actúas en el momento que necesito? Y es que si hay algo que hemos aprendido, especialmente los viejos, es que el Señor primeramente desea hacer algo en ti, antes de hacer algo por ti. Para Dios le es sencillo cambiar las cosas externas del mundo. Pero hay algo que Dios desea con todo su corazón, tu corazón. Y es por eso que yo deseo que anotes este primer principio, por favor. Y es que una demora divina no es una negación de parte de Dios. A veces nosotros decimos y pensamos, ¿por qué, Señor, esta situación se está alargando más de lo que yo esperaba o deseo? Y es que la demora no es significado de que Dios haya dicho no. Y es algo que todos los días Alonso necesita recordarse siempre. Y tú necesitas recordar esto todos los días. El hecho de que tú y yo, y anota, escucha esto bien, estemos aún en el proceso, porque estamos en el proceso de sanidad, de restauración, de crecimiento, en el proceso de perdón. Todos estamos en el proceso. Y el hecho de que haya una demora de parte de Dios no significa abandono. A menudo, aquellos de nosotros que estamos esperando un milagro de parte de Dios, tenemos que aprender una lección primero, la lección de la paciencia. ¿Cuántos de nosotros, por impacientes, nos hemos apresurado y hemos tomado decisiones que luego hemos lamentado? Aquellos que anhelamos un milagro de parte de Dios, primero tenemos que aprender la lección de la paciencia. Porque es en la paciencia, es en esa temporada desértica de nuestras vidas, donde probablemente no vemos mucho moverse, donde Dios está haciendo un gran trabajo en ti. Y el resultado de la obra en ti será grandiosa, porque ya lo es. Yo conozco la historia de varios de ustedes. Lo que son y lo que eran y lo que eres ahora no sería posible sin lo que sucedió. Y es en este proceso, en este paréntesis, en esta espera, donde el Señor primeramente ya está haciendo un milagro. Pero a veces la espera desespera. Y nosotros pedimos al Padre. Yo me acuerdo, el año 2006, hace 18 años atrás, un día antes de mi cumpleaños, mi papá me llama, me dice, hijo, tú que vives a la vuelta y cerca a este laboratorio, en tal lugar, ¿podrías recoger unos resultados que me he hecho una biopsia? Recógelos, por favor, y ya mañana me lo entregas. Yo, sin saberlo, estaba recogiendo lo que era una bomba, una mala noticia. Llego a la casa, abro el sobre con mi esposa, era de noche, mi papá todavía al día siguiente los iba a ver, y comienzo a leer, y el resultado era cáncer. En ese momento dije, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Y fue el inicio de una serie de preguntas.
Pero cuando uno escucha cáncer es desagradable. Nos asusta. Tememos. Y me acuerdo esa noche, un día antes de mi cumpleaños, en la noche, en mi cama, sentado con mi esposa, llorando, cuestionando, mi esposa consolándome, entrando al internet. Es lo peor que puedes hacer para buscar un diagnóstico, porque el internet te va a decir de todo. Nos apresuramos y dijimos, Dios, al final dije, Señor, sé que tú vas a obrar, vas a hacer algo. Nos dimos cuenta que en la iglesia había una hermanita cuyo esposo era el jefe de área de oncología en el Hospital Central. Le llamamos y sacamos una cita en su consultorio particular. Ya era enero, porque mi cumpleaños es el último día de diciembre, en enero, y fuimos con los resultados, fuimos con mi papá. Y efectivamente nos dijo, sí, esto es cáncer y este está en este nivel de avanzado. Se nos cayó el mundo. Y la poca esperanza que teníamos de él como ya jefe de área, me dice, yo los ayudaría, pero el 31 de diciembre ya me jubilé. Y estaba frustrado, Señor, ¿pero por qué? Pero luego entendí, después de mucho dolor y mucha pelea y mucha rabieta de mi parte hacia Dios, que una demora de Dios no es una negación, sino que Dios tenía un plan mucho mejor para nuestra familia. Sí, el Señor permitió que entrásemos en un viaje pesado, complicado, difícil, pero yo te puedo decir, el Señor nunca nos soltó. Nunca nos soltó y siempre nos acompañó. El momento en que nosotros vinculamos nuestras expectativas con el propósito de Dios, ¿sabes lo que genera esto? Una crisis. Y da como resultado un corazón afligido, porque no comprendemos, porque decimos, Señor, yo pedí algo y no lo hiciste. Nuestra expectativa de Dios con el plan de Dios a veces no concuerda. Y esto quema nuestros fusibles. Y decimos, exijo una explicación, como diría Condorito. No entiendo, Señor, ¿por qué permites estas cosas? He orado, voy a la iglesia, te sirvo fielmente, entonces ¿por qué me ha tocado vivir esta situación? ¿Por qué nos toca atravesar por esto? Y esto es lo que yo llamo un corazón afligido. Y vamos a responder cómo restauramos un corazón que es afligido. Jesús esperó los días que tenía que esperar y dice, ok, ahora sí, vamos. Verso 17. Vino pues Jesús y se dio con la sorpresa de que ya 4 días Lázaro estaba en el sepulcro. Y es ahí donde nos detenemos y miramos al cielo y decimos, Señor, pero tú dijiste que no era para muerte. Y lo único que veo es muerte. Verso 18. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas. Y entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó. Y es que cada uno tiene una manera en la cual lidia el dolor diferente. Marta, que quizás por lo que conocemos de ella, era distinta, era un poco más impulsiva, salió corriendo al enterarse que Jesús había llegado. No sé con qué actitud habrá salido. Si con la actitud que mi mamá saldría a encontrarme si hubiera hecho algo malo, es peligroso. Que ella fue a recriminar y a cuestionar a Jesús. Pero lo que dice la palabra de Dios es que efectivamente lo cuestionó. Mira el verso 21. Y Marta le dijo a Jesús, y subraya esta parte, Señor,
Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si tú hubieras llegado a tiempo, en otras palabras, le estaba diciendo, es tu culpa. ¿Podemos leer entre líneas? ¿No nos va a entender esto el pasaje? Porque si tú hubieras estado acá en el momento que se te dijo, como yo te pedí, como yo te ordené, como yo te lo solicité, las cosas hubieran sido distintas. Y ahí es donde empieza nuestra crisis de fe. Todo es maravilloso hasta que comienzan las situaciones complicadas. Y en ese punto lo conocemos como crisis de fe. Donde no entendemos el porqué de muchas situaciones. Y es donde usualmente tomamos la decisión fatal de tirar la toalla. Pero una cosa que yo aprendí, porque sé que en este momento la mayoría puede estar horrorizado por la manera como Marta le faltó el respeto al Señor Jesucristo. Pero tú quiero que sepas algo, y es algo que siempre te he repetido. Dios, el Padre, puede lidiar con nuestras preguntas más difíciles. El Señor, el Padre, Él puede lidiar con aquellas preguntas brutalmente honestas. Y es por eso que el día de hoy quiero darte 3 pasos. Número 1, aprender a orar honestamente. Lo primero que tú necesitas hacer es orar y hablar a Dios con honestidad, con sinceridad. Muchos creyentes cuando oran no son sinceros. Y por favor, esta no es una acusación. Yo quiero que lo recibas bien. A veces nuestra falta de confianza, a veces nuestros dolores del pasado, hace que nos acerquemos al Padre con escepticismo, con duda. Y somos muy formales con Él, porque sabemos que tenemos que hacerlo. Pero yo quiero que sepas una cosa. Algo que ayuda a sanar tu corazón es cuando tú expresas a Dios aquellas situaciones que no entiendes, que no comprendes. Y tomamos el ejemplo acá de Marta. Marta, al hablar con Jesús, le dice, no entiendo. Si tú hubieras hecho esto, no estaría en esta situación. Y apliquemos eso a nuestro día a día, sea nuestro matrimonio, sea nuestra economía, sea nuestra salud, sea nuestro negocio, sea nuestros hijos. Señor, si esto hubiera pasado de otra manera, si tú hubieras intervenido o si no hubieras permitido que fulano se nos cruce en nuestra vida, las cosas no hubieran resultado de la manera como han resultado. Aprendamos a hacer oraciones honestas. 2024. Volvemos a hacer análisis a mi papá, hace unas semanas atrás. Y su PSA sale muy elevado. El doctor dice, hay algo sospechoso acá, dice el doctor. Ok, pidió una resonancia. Hagamos la resonancia. No, ya había sospechas de cáncer otra vez y oramos, yo me acuerdo, estábamos orando, la familia entera, Señor, te pedimos que en esta resonancia, por favor. Y cuando me entregan los resultados de la resonancia, el nivel de calificación en el resultado es el más elevado para sospechas de cáncer. Y cuando lo entregamos al doctor, nos mira y me dice, efectivamente, nos falta un examen más, una biopsia que la estamos programando recién, así que esa todavía no está. Y seguimos orando. Señor, le digo, Dios, por favor. No comprendo, de verdad. Ya hemos vivido esto y vivirlo otra vez no es agradable. No es agradable. Ver a mi papá afligido, a mi madre preocupada, a mis hermanos preocupados. ¿Sí? Tener esto en la cabeza, o sea, no es agradable. Y ahí viene lo que fortalece a uno, es la oración honesta. ¿Quieres fortalecerte? Ora honestamente. Ora con sinceridad. Habla con el Padre, llora con el Padre, ríe con el Padre, cuestiona, quédate en silencio, pero sé sincero. Sé sincero. Basta de formalismos, basta de hipocresías, sé honesto. A veces nos toca decir no estoy bien. Y me encanta la actitud de Marta, porque Marta va con la sandalia en la mano, se la sacó en el camino y le movió así a Jesús
¿Cómo es posible? Pero el segundo paso al cual te quiero invitar es este, y anótalo por favor. Vuelve a creer en Él. Cuando las cosas sucedan de la manera que no querías que sucedan, es importante que vuelvas a creer en Él. Porque en Nueva Oportunidad decimos, está bien que no estés bien. Acá tú eres bienvenido. Porque ¿quién está bien en verdad? Está bien que no estés bien. Pero lo que no queremos es que te quedes así. Está bien tus luchas. Y está bien tus dudas. Está bien tus cuestionamientos. Porque sé que en esa duda, en esa lucha, en ese cuestionamiento, hay crecimiento. Porque la fe no puede existir si no existiese la duda primero. ¿Me dejo entender? Es muy importante volver a creer. ¿Qué fue lo último que le dijo Marta a Jesús? ¿Te acuerdas? Hace un rato. ¿Qué le dijo? ¿Qué le reclamó? Si hubieras estado acá, esto no hubiera pasado. Sinceridad. Pero inmediatamente en el verso 22 seguido dice, mas también sé, esto es hermoso. Es como que Marta no era mala. Marta tenía una lucha interna. Marta estaba muy dolida. Marta miraba su familia, su hogar, su situación y no comprendía. Y lo mejor que hizo Marta era ir a Jesús. Pero lo segundo mejor que hizo Marta es esto. También sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y es que ella sí lo creía. A veces lo hemos citado, lo hemos dicho, pero no lo creemos. Marta sí lo creía. Dice, te lo dará. Jesús mira su fe y le dice, Marta, tu hermano va a resucitar. Sé sincera, sé sincero en tu oración. Por lo segundo, vuelve a creer. Y yo elijo, vuelvo a creer. Ya lo viví una vez y Dios fue bueno y Dios sanó. Vuelvo a creer. Y volveré a creer. Por mi matrimonio, por mis hijas, por mi salud, volveré a creer. Verso 24, tenemos que volar. Marta le dijo, yo sé que va a resucitar en el día de la resurrección. Y Jesús le responde, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y esa es la parte clave. Jesús mira a los ojos a Marta y le dice, ¿crees esto? Y yo te hago la pregunta, ¿crees? ¿Tú crees? Dice, sí creo. Sí creo. Entonces Marta vuelve a creer, verso 27. Y le dijo, sí Señor, yo he creído. Tú eres el Cristo, eres el Hijo de Dios que has venido al mundo. Y habiendo dicho esto, fue. ¿Y qué hace Marta? Llamó a María, su hermana, y le dice en secreto. Va al cuarto, la despierta, le susurra al oído y dice, ¿sabes qué, María, hermanita linda? Tú necesitas esto. El maestro está aquí y te llama. Ella cuando oyó esto se levantó deprisa y vino otra vez a él. Jesús entonces, al verla llorando, esto es importante, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, Jesús se estremeció en espíritu y subraya esto. Hicieron un círculo muy grande y pone un corazón al lado. Se conmovió. Jesús se conmovió y preguntó, ¿dónde pusiste a Lázaro? Y le dijeron, Señor, ven, acompáñanos. Y acá viene uno de los versos más hermosos en la Biblia, un verso que solo contiene dos palabras. Jesús lloró. Jesús lloró. Dios llora. El creador de todo llora. ¿Y por qué llora? ¿Lloró porque Lázaro, su amigo, había muerto? ¿Por eso lloró? No, porque él sabía lo que él iba a hacer. Dios llora cuando tú lloras. Porque Filipenses nos enseñó que Cristo renunció a su posición de Dios para ser como nosotros, para identificarse con nosotros.
Si hay alguien que te entiende en tu dolor, en tu traición, en tu soledad, en tu frustración, es Dios. Si hay alguien que te entiende mejor que nadie, es tu Padre. Cuando leo este texto, sinceramente, o sea, me sorprende cómo el Creador es sensible cuando yo soy sensible. Es un Dios que se identifica contigo. Es un Dios que sufre contigo. Y te da la invitación, hijo, vuelve a creer. Sé que tu travesía ha sido dura, pero no tienes que acabar de esta manera. Hoy Él te hace una invitación y te dice, vuelve a creer. Vuelve a creer. Y tú sé sincero, sé sincera, sé honesto y dile, Dios, hay muchas cosas que no entiendo. Y se irán resolviendo. En esta vida iremos entendiendo y comprendiendo poco a poco muchas cosas y las que no tenemos una eternidad para comprenderlas. Pero lo segundo es, necesitamos volver a creer. Cada lágrima que has derramado, nunca has estado solo. Sé que hemos sentido, y recuerda que el corazón es engañoso, lo que sentimos a veces no es sincero, pero nunca has estado solo. Por eso, amada iglesia, vuelve a creer. Y lo hemos cantado, lo hará otra vez. Y yo creo, Señor, lo hiciste una vez, lo volverás a hacer. Ayer fui a la casa de mis padres y según Santiago capítulo 5, oramos y tuve la bendición de ungir a mi padre con aceite, pidiéndole al Padre que haga su voluntad en mi papá. Y mientras oraba yo pregunto a mi papá, papá, ¿crees? Sí, sí creo. Sí creo. Porque esa es la condición, simple. ¿Crees? ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? Sí creo. ¿Crees que hay vida en Cristo? Sí creo. Esta enfermedad, se lo dije a mi papá ayer, se lo digo a ustedes, es para gloria de Dios. El Señor se va a glorificar. El Señor va a glorificarse y vidas serán bendecidas. Y tu historia, y quiero decirte una cosa, tu historia es para gloria de Dios. Por más doloroso que sea, para gloria de Dios. Y lo tercero, y anota esto, reconoce, es importantísimo, que no es el final hasta que Jesús diga que es el final. No es el final hasta que Jesús dice que es el final. Sé que alguien te ha dicho, es el final, se acabó. No, no es cierto. Sí, su palabra puede tener bastante peso, y eso es cierto, pero nunca será el final hasta que el Señor diga, es el final. Si tú sigues respirando el día de hoy, quiero decirte, no es el final. Pero Alonso, mi vida ha sido una seguidilla de situaciones difíciles, lo sé, pero este no es el final. Solo será el final cuando el Señor lo diga. Verso 38, continuamos con la historia. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús, quiten la piedra. Y Marta, otra vez, en ese ímpetu que tenía, le dice, Señor, hiede ya, huele mal. Porque, y la recalca otra vez, era como que de una otra manera quería hacerlo sentir mal quizá. Ya está muerto 4 días. A veces nosotros, y te pasa esto a ti, te enfocas mucho en lo natural y te olvidas de lo sobrenatural. Un Dios que se mueve en lo sobrenatural. Para nosotros que somos personas lógicas, luchamos con esto. Y está bien. Por eso nuestros pensamientos son distintos a los pensamientos del Padre. Y por eso se requiere fe para salir de ese cubo de la lógica. Porque la lógica dice, maestro, ya son 4 días. Si hubiera sido media hora, lo hubiéramos llamado como los doctores lo llaman, ¿no es cierto?
Una situación extraña, que no pueden explicar, pero porque hemos tenido personas que en el quirófano murieron y a la hora estaban despiertos. Pero era como que ya no es una hora, no son 2 horas, son 4 días. Mi lógica me dice, esto ya murió. Yo quiero preguntarte, ¿qué crees que es aquello que ya murió? Que no hay vuelta que darle. Tus planes, tus metas, tu hogar, tu matrimonio, tu salud, tus hijos. ¿Qué es aquello que dices esto por gusto es? ¿Qué es aquello que requiere un milagro, pero te cuesta creer? A veces, Dios, es como que Dios esperara que la fecha de expiración a nuestras expectativas llegara. Es como que Dios dice, ok, tú tienes expectativas, vamos a esperar a que expiren, para que luego Él pueda mostrar su gloria. Porque si estas no expiran, no sería gloria. Verso 40. Jesús le dice y te dice a ti, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Cuántos creen? ¿Tú crees? Tienes que creer. Y esta semilla que se planta el día de hoy en tu corazón necesita germinar y tú tienes que ir a la casa, creer. Hace un rato yo le decía a mi papá, papá, tú tienes que creer. Todos los días verte en el espejo y decir, yo creo. Yo creo. Sé que la situación es complicada, sé que el mundo es difícil, sé que el trabajo está, no sé, difícil, pero yo creo. Porque Jesús dice que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto Lázaro y alzando los ojos en alto dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero dije esto para que crean que tú me has enviado. Verso 43. Y habiendo dicho esto, Jesús clamó a gran voz y dijo, Lázaro, ven fuera. Y subraya esta parte. Y el que había muerto salió. Lo imposible se hizo posible. Lo que la lógica decía, esto ya fue, Dios dice, esto recién empieza. Aquello que tú creías que es por gusto y que no se puede solucionar, Dios dice, yo me muevo en lo sobrenatural. Los milagros es la reconciliación de lo sobrenatural al orden natural. Pero la clave acá es, ¿crees? Y yo le digo a mi padre el día de hoy, papá, tu historia recién empieza. Y yo te digo a ti, tu historia recién empieza. Porque solo es el final cuando Jesús dice que es el final. Cuando todo el mundo dijo, no, ya fue el final para Lázaro. Jesús dice, no, ese no es el final. ¿He dicho yo que es el final? No. Así que, hey, despiértenlo, se ha quedado dormido. Y Lázaro salió. Y lo que tú crees que ha sido el final, te digo una cosa, no es el final. Alonso, pero oré y las cosas no cambian. Y nuevamente nos vemos al espejo y decimos, no es el final, hasta que el Señor diga que es el final. Y es que a veces, y acá viene esto que tienes que recordar, a veces Dios necesita que tus expectativas expiren para que su gloria sea manifestada. Y quizás mis expectativas tuvieron que expirar para ahora ver que Él puede intervenir. Entonces podemos decir todos nosotros, gloria a Dios por la crisis que atravieso, porque veré la gloria de Dios. Y gloria al Señor por la crisis que tú tienes, porque verás la gloria de Dios. La pregunta final es, ¿crees? Amado Señor,